Hola, ¿cómo están? Bueno, quienes vean mis directos saben que hace mucho tiempo que quería empezar a hacer este tipo de videos. Videos del estilo del video de hoy, básicamente. Y la razón por la cual quiero empezar a hacer este tipo de videos, o la razón por la cual me nace hacer este tipo de videos, es porque, como ustedes sabrán, me gusta mucho The Wild Project. Como ustedes sabrán, si ven mis directos o si me han escuchado hablar de The Wild Project alguna vez, yo me he visto los episodios de The Wild Project más de 3 veces. Y si me los he visto más de 3 veces, es porque siento que cada vez que lo vuelvo a ver, le saco algo nuevo y aprendo algo nuevo. Lo escucho desde otra perspectiva, le presto atención a cosas que quizás se me habían pasado por alto las veces anteriores que lo escuché. Y además de eso, me ayudan a hacerme preguntas que quizás si no escuchaba esos podcasts nunca me las iba a hacer. Y me parece una lástima que haya personas en internet que por no escuchar podcasts tan largos como los de The Wild Project se queden sin hacerse estas preguntas. Entonces, lo que se me ocurrió hacer con este tipo de videos es agarrar cuestiones que me parecen interesantes de los The Wild Project y resumirlas en videos más cortos para que puedan ser más accesibles a personas que quizás no escucharían podcasts tan largos. Sin embargo, obviamente que en cada video que haga de este estilo les voy a dejar en la i que está en pantalla cuál fue el podcast de The Wild Project que me llevó a mí a hacer este guión y hacer este video en particular y los videos posteriores que haga con esta misma temática. El episodio de The Wild Project que me inspiró a hacer el video que están viendo ahora es el episodio 221 con Javi Santaolalla y Enric Hell. Y en este video lo que quiero explorar en particular es una pequeña parte de la que ellos hablaron en ese podcast, que es la de intentar acercarnos a través de argumentos filosóficos a la explicación o a la respuesta de si realmente existe o no Dios. Y la realidad es que esta es una pregunta que nos venimos haciendo los seres humanos desde hace miles y miles de años. Desde que pudimos empezar a razonar, nos comenzamos a preguntar de dónde venimos, por qué existimos, ¿realmente hay alguien que nos haya creado? Y existen muchísimos científicos, teólogos y filósofos a lo largo de la historia que se hicieron estas preguntas. En la Edad Media, dos filósofos y teólogos, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, discutían el origen del universo. Y mientras San Buenaventura decía que era imposible que el universo sea infinito porque todo tiene un principio, Santo Tomás de Aquino sostenía que el universo podía tranquilamente ser eterno. Sin embargo, había algo en lo cual ambos coincidían. Y es que el universo podía ser eterno o podía tener un principio. Pero así fuese eterno o tuviese un principio, había algo que lo había creado. Es decir, creían en que existía un creador externo. Ahora, pensemos en un argumento más actual. El filósofo contemporáneo Joshua Rasmussen plantea que en la naturaleza todo es dependiente, es decir, todo depende de algo más. Este micrófono no existiría si yo no lo necesitase, y lo mismo con todo en la naturaleza. Los átomos, los objetos, las personas, todo depende de algo para existir. Bueno, gente, cambio de escenario, la magia de la edición. Entonces, retomemos. Según Rasmussen, si tomamos todo lo que existe en el mundo, que como dijimos hace un ratito es dependiente, y lo introducimos en, por ejemplo, este micrófono, que también es dependiente, entonces él explica que es imposible que todo exista sin algo que es completamente independiente. Es decir, para Rasmussen tiene que existir algo que sea completamente independiente. Y a este algo Rasmussen le llama el fundamento. El fundamento es algo que existe por sí mismo, sin depender de nada más. Y según la lógica, este fundamento tiene que ser algo ilimitado, ilimitado de poder y de valor.
El ejemplo que da Enric en el podcast de The Wild Project es: yo tengo, por ejemplo, este libro. Este libro tiene 185 páginas. ¿Por qué tiene 185 páginas y no 184 o 186? Porque existe algo externo a ese libro, en este caso probablemente las experiencias del autor o lo que se les ocurra, que llevó a este libro a tener esa cantidad de páginas. 185, ni 186, ni 187, ni 184. Entonces, esto nos lleva a una pregunta un poco más profunda. Si el fundamento del universo no tiene ninguna preferencia, entonces, ¿cómo explicaríamos la belleza del cosmos, la belleza de la naturaleza, la capacidad humana de explorar las leyes del universo, la moral? ¿Cómo explicaríamos el autoconocimiento que se ha llevado a cabo a lo largo de la humanidad? Es decir, no parece que el universo sea el resultado de un caos aleatorio sin sentido. Y la razón nos puede invitar a pensar a que hay un sesgo hacia el valor. De hecho, esta teoría la explica Rasmussen en su libro Cómo la razón puede llevar a Dios. Cómo la razón puede llevar a Dios, no cómo la razón lleva a Dios. Otra cosa que explica Enric en el episodio de Wild Project es que, por ejemplo, los límites de este libro, vuelvo con el ejemplo del libro, son 185 páginas. Entonces, todos los límites, como este, el de las páginas del libro, remiten a una explicación causal. Pero los límites del universo son infinitos, podríamos decir, que poseen un valor infinito. Y el valor de ese fundamento está justamente ligado a la belleza del universo. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando veo documentales de la naturaleza o cuando uno ve realmente cómo funciona la célula, por ejemplo, cómo funciona la química dentro del cuerpo, cómo las enzimas desintegran las moléculas de, no sé, por ejemplo, carbohidratos que ingresan en nuestro organismo. Todas esas cosas son tan increíblemente inteligentes que no es tan ilógico pensar que puede llegar a haber algo superior que nos haya llevado a eso. Ver animales que migran y que saben a dónde ir y saben lo que tienen que hacer para sobrevivir es realmente muy loco y yo creo que por lo menos para mí excede mi capacidad de entendimiento de cómo los animales saben lo que tienen que hacer para conseguir comida. De hecho, les recomiendo una serie documental que se llama Nuestros Océanos, está en Netflix, que tiene un capítulo por océano y te muestran cómo los animales saben exactamente lo que tienen que hacer para conseguir comida y para cazar a sus presas. Y pensar en eso y después escuchar este razonamiento de cómo la razón puede llevar a Dios me hacen plantearme muchas dudas. Y yo soy una persona muy agnóstica, jamás me consideraría atea. Hace muchos años me consideraba atea cuando era más chica, pero realmente siento que no tengo la capacidad como para poder negar la existencia de algo más grande que yo. Quizá no necesariamente un Dios. Y si bien puedo entender completamente a las personas que son absolutamente ateas, como yo lo fui en algún momento, también siento que hay un montón de cosas a las que, por el simple hecho de no creer en los dogmatismos de la ciencia, no nos podemos cerrar a seguir investigando, porque eso es lo que nos hizo evolucionar como especie, hacernos preguntas permanentemente. Y lo que siento yo ahora, que me llevó de dejar de ser atea a ser agnóstica, es que al ser atea yo quizás estaba siendo muy dogmática en cuanto a un pensamiento muy cientificista. Sin embargo, el hecho de haber dejado de tener ese pensamiento tan dogmático, siento que me abre más las puertas al razonamiento, me abre más las puertas a el estar abierta a cualquier otra explicación y a dejar de tener una perspectiva quizá tan antropocéntrica.
Por otro lado, también es cierto que el pensamiento religioso, y no solo el pensamiento religioso católico, obviamente el pensamiento religioso en general, de cualquier religión que se les pueda venir a la cabeza, es muy natural del ser humano. Existe hace siglos en millones de tribus y en todas las partes del mundo. Ahora, lo que explica Javi Santaolalla en este episodio de Wild Project es que el biólogo evolutivo, zoólogo, etólogo y divulgador científico británico Richard Dawkins es que la selección natural llevó al ser humano a confiar en su superior, ¿no? Los niños sabían que tenían que confiar en el adulto para poder sobrevivir hace muchos, muchos siglos atrás. Más adelante, la selección natural nos fue enseñando que el adulto tuvo más experiencias de vida que nosotros y por lo tanto es lógico para nuestra propia supervivencia que tomemos lo que nos está diciendo, que les hagamos caso. Ahora, es cierto que el término selección natural está muy vinculado con la biología, ¿no? Con la selección natural más biologicista, por decirlo de alguna forma. Pero la realidad es que también existe una selección natural social y folclórica. Y puede que esta sea la razón por la cual la humanidad también buscó el hecho de darle una explicación al mundo desde un ser superior. Y mucha gente piensa que el hecho de creer en un Dios o el hecho de buscarle una explicación lógica a la existencia de Dios está vinculado con la necesidad humana de consuelo. Cuando en realidad, si uno se pone a pensar, no sé si le genera mucho consuelo a las personas religiosas el hecho de pensar que realmente hay un más allá en el cual vas a ser juzgado o para el cual tenés que ser perfecto en vida. Digamos, el hecho de creer en que existe algo más allá también es algo que genera angustia. Ahora, uno de los argumentos más complejos de debatir quizás para un creyente es el típico argumento ateo de la existencia del mal. Es decir, si fuimos creados por un Dios supuestamente bondadoso, ¿a qué se debe la maldad humana? ¿A qué se deben los niños que mueren de hambre? ¿A qué se debe la pobreza? ¿A qué se deben las guerras? ¿A qué se debe la maldad humana en general? ¿A qué se deben los asesinos? ¿A qué se deben los padres que matan a sus hijos? ¿A qué se deben las enfermedades terminales? Etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes nómbrenlo, estoy segura de que ya saben a lo que me refiero cuando hablo de maldad humana. Durante siglos existieron muchísimos teólogos y filósofos que intentaron buscarle una explicación a por qué existe el mal si vivimos bajo la creación de un Dios aparentemente, supuestamente bondadoso. Hasta que apareció un gran filósofo del siglo XX llamado Alvin Plantinga, quien en su libro Dios, la libertad y el mal, argumenta que no hay necesariamente una incompatibilidad lógica entre el hecho de que exista un Dios bondadoso y exista el mal en la tierra. Porque lo que Alvin Plantinga dice es que si Dios nos concede libertad absoluta, entonces sería un oxímoron que no permita la maldad humana. Porque también sin libertad no podría existir amor genuino o bondad genuina. Y lo que Plantinga explica también es que no podría existir la valentía en un mundo que no es peligroso, o no podría existir el perdón en un mundo en el que no existe ningún mal, ¿no? Entonces es como que tiene que existir sí o sí lo antagónico, ¿no? De lo bueno, porque si no, ¿con qué mediríamos lo bueno? ¿No es cierto? Entonces, un ejemplo que también da Enric en este podcast de Jordi Wild es que dice, imaginemos que el mundo es El Señor de los Anillos, ¿no? Escrito por Tolkien, supongamos que Tolkien es Dios. Entonces, imaginémonos, ¿no? que nosotros caemos en la peor parte de la película. Eso no nos tiene a nosotros que dar la pauta de que la historia termina mal.
¿no? O de que el mal vence, porque al fin y al cabo, si vos lo ves en... Porque al fin y al cabo, si vos lo ves en su totalidad, es evidente que el mal no termina triunfando, ¿no? Entonces, lo que quiero concluir de este video es que quizá terminó quedando un video muy centrado en la existencia de Dios y la religiosidad, si realmente existen justificaciones o existen razonamientos lógicos para creer que existe algo más allá de nosotros. Pero lo que quiero destacar, además de que, bueno, obviamente creo que está de más decir que la religión jugó un papel fundamental en la sociedad a nivel mundial, lo que quiero destacar es que, o quizás es un poco más mi reflexión, o mi recomendación más bien, ¿no? Yo por mucho tiempo fui atea, como lo dije hace un rato. Pero realmente creo que no hay que caer en dogmatismos. Creo que siempre hay que cuestionarse todo. Siempre hay que cuestionarnos aquello en lo que creemos. Y siempre hay que dejarle la puerta abierta a absolutamente todo. Incluso a la tierra plana, miren lo que les digo. Porque, como dijo Enric en el podcast de Jordi Wild, siempre existe la posibilidad lógica de que vivamos en una simulación. Ya sueno conspiranoica, pero a lo que voy es a que pregúntense todo el tiempo y nunca den por sentado algo. Porque, como dice Javi Santaolalla en sus videos, vos podrías ser el próximo Einstein. Y es cierto. Einstein no hubiese llegado donde llegó, Newton no hubiese llegado donde llegó y Aristóteles no hubiese llegado donde llegó si no se hubiesen cuestionado todo lo que veían todo el tiempo. Y esa es la razón por la cual le dejo la puerta abierta a todo, a todo. Bueno, espero que les haya gustado el video, realmente me encanta, me di cuenta haciendo este video que me encanta esto de tomar cosas de los The Wild Project que me interesaron particularmente y nada, empezar a hablar enfrente a la cámara reflexionando un poco respecto a eso. Así que lo voy a hacer más, lo voy a hacer más. ¿Les guste o no? ¿Les guste o no? Denle me gusta si les gustó, si no les gustó también, porque esto es una dictadura. Suscríbanse. Y nada, eso, en la i que está en pantalla, como ya les dije, les dejo el episodio de The Wild Project que me inspiró a hacer este video. Bueno, gracias por ver y nos vemos la próxima.